contradicción. el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en nación el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron al amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. amén. Hermanos, afuera solicita los servidores públicos al señor David Arias, Diego Arias. Él está acá, entonces tan amable lo solicitan afuera. Vamos a orar, hermanos. El Señor Jesús esta mañana nos haga sensibles a su bendita palabra y vamos a estudiar la palabra del Señor. Levantemos nuestras manos, hermano, vamos a orar acá vamos, es para acá, ya afuera el que necesitan, lo necesitan para otra cosa. Oremos, hermano, que Dios esta mañana nos haga sensibles, nos envuelva en el ambiente de su espíritu y con alegría podamos aprender de su bendita palabra. Eterno Dios, te doy gracias esta mañana, Señor amado y bendito. Tu bondad que es grande, tu gracia. Señor, delante de ti estoy con temor y reverencia, para honrarte, buen Dios, para glorificarte, para ser instruido a la luz de tu palabra. Este pueblo, Señor, que te ama, que es tu iglesia, oh Dios, yo la presento delante de ti, te ruego, nos haga sensibles, Señor. Permite que esta mañana nuestra mente, todo nuestro ser esté doblegado ante ti y enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Vamos esta mañana, voy a ser muy pausado y le voy a invitar, abra la Biblia. Antes de empezar, les decía, la crisis mayor por la que estamos pasando hoy es el descuido, la negligencia que nosotros como hijos de Dios estamos presentando ante la palabra. No soy enemigo de la alabanza, no, porque para ello fuimos creados. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado, los he formado y los hice. Pero hoy, hermano, le hemos dado más prioridad a la alabanza que a la palabra. Y yo quiero que usted me entienda, porque vuelvo en estos días y me dolería encontrar a Jorge haciéndome mala cara.
bien feo y haciendo mala cara, imagínense. Aquí no está la suegra, ¿cierto que no? Él me está viendo. Poder en Jesús. Aquí está la hermana Rosmy. Ah, pero la debilidad de ella no es la lengua. Entonces, una cosa es necesaria sin dejar de hacer la otra. Una cosa es ser espiritual. Otra cosa es ser espiritualista. Y otra cosa es ser emocionalista. El espiritual es aquel que anda en el espíritu. El espiritualista es aquel que a todo le ve problema. En la iglesia, gracias a Dios, porque los espiritualistas han pasado de moda. Hace un tiempo, las mujeres de nuestra iglesia no podían arreglar su cabello, no podían usar tacón o zapato de tacón alto, no podían comprarse en el vestido de florecitas, porque había una generación de espiritualistas y ello venía para hacer daño. Pero hay otro grupo que son los emocionalistas. Y hermano, si el espiritual es necesario, el emocionalista hay que saberlo ubicar. Dios es espíritu. San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu. Pero hoy tenemos un problema, y es que mucha de la alabanza no se maneja en el espíritu, se maneja en la carne. Y es por eso que la emoción ha venido robándonos la bendición. Vamos esta mañana, hermanos, porque alguien decía: yo ya soy bautizado, yo espero la venida del Señor y lo demás a mí no me desvela. No. Pablo le escribe a los corintios y les dice: hermanos, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La salvación tiene doctrinas, y las doctrinas son bíblicas. La vida cristiana tiene principios, y los principios son inviolables. Los principios son los que le han dado estatus a la iglesia. Por ejemplo, la santidad es un principio. Sed santos porque yo soy santo. El día que la iglesia pierda la santidad, hermano, ese día la iglesia será igual a cualquier grupo. Esa iglesia la caracteriza ello, la santidad. Y aunque hoy se diga que no se es necesario la santidad, la Biblia dice otra cosa: la santidad conviene a tu casa. El conocimiento
es necesario, y máxime en las cosas de Dios. Mire, Pablo dice, escribiéndole a los Corintios: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar o llevar de ninguna. Y comienza a clasificar lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Vamos esta mañana a estudiar la palabra bajo el tema el día del Señor. Y vamos a hacerlo porque yo creo que a mí como cristiano me debe preocupar el mañana. Esta iglesia no va a estar donde va a estar el mundo. La Biblia clasifica la raza humana en 3 grupos: gentiles, judíos y la iglesia. No hay más. De los gentiles, Dios tomó un hombre para formar el pueblo judío. Al pueblo judío Dios le hizo promesas y en su momento se las cumplió. Pero un día Israel se envaneció. Israel le dio la espalda al Señor. Y hermano, Dios se fue a un pueblo que no era pueblo, a una amada que no era amada. Y fue entonces cuando él, vestido de carne, inicia su ministerio en la tierra, y con una o de una misma sangre de judíos y gentiles, él levantó este monumento hermoso que tiene en la tierra y que se llama iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando uno mira la Biblia, hermano, para el gentil, para el judío y para la iglesia hay algo prometido. Y le voy a descifrar rápidamente, aunque no es el tema ese. Para los gentiles está prometida la salvación si la quieren recibir. Pero si no la quieren recibir, está establecido el juicio. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará los secretos de todos los hombres por medio de aquel varón a quien levantó de los muertos para dar fe a todos. Al pueblo judío Dios le prometió llevarlo a la tierra prometida, Canaán, y Dios se lo cumplió. La cabeza del pueblo judío es Abraham. Y usted mira que Génesis 12:5 dice: salieron para ir a Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, porque con Dios no se queda nadie en el camino. Dios hace con su mano lo que promete con sus labios, y Jesucristo es inmutable. Bendito su nombre. Josué capítulo 5, usted mira el cumplimiento de lo prometido a Abraham, la tierra prometida. Y dice que el día que Israel entró a Canaán, ese día el cielo se cerró y no llovió más maná sobre la tierra,
porque el pueblo comió del fruto de la tierra. Bendito sea Jesucristo. Para la iglesia, Dios ha prometido sacarla de este mundo. Y así la venida del Señor hoy no despierte la atención y no genere la alegría en nosotros que ayer generó. Hermano, lo que el Señor ha dicho es realidad. Un día sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, los que velemos hasta ese momento, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Pero vamos a mirar esta mañana lo que es el día del Señor, porque una cosa es la venida del Señor y otra cosa es el día del Señor. El verdadero cristianismo tiene cruz. No hay cristianismo sin cruz. San Mateo capítulo 16, versículo 24, ahí está la cruz nuestra. Dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí y mire la cruz. Número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz, no mi cruz, su cruz. Y número 3, y sígame. Esa es la cruz del cristiano. El vituperio, el menosprecio, el padecimiento, el aborrecimiento que por causa del Señor Jesús nos viene en la vida. El mismo Cristo lo dijo: y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Nosotros como iglesia nos gozamos en las bendiciones, pero no nos gozamos en las tribulaciones. Y es imposible que en nuestro peregrinaje las angustias, las tribulaciones, las pruebas no estén, porque ellas hacen parte de ese paquete de bendiciones que a nosotros nos han sido concedidas. Mire, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero luego dijo: confiad, yo he vencido. Alabanzas al nombre de Jesús. La iglesia en Tesalónica estaba afrontando un momento de calamidad. Era el momento en que la tribulación, la prueba, había venido sobre ellos, como es normal. Por eso, empezando le dije: hay gente espiritual, hay gente espiritualista y hay gente emocionalista. Cuando el espiritual tiene pruebas, el espiritualista aparece para juzgarlo. Y el espiritualista le dice al espiritual: mira, a ti te dio cáncer porque algún pecado camuflado vienes arrastrando. A ti te echaron del trabajo porque seguro que tú no eres fiel a Dios en sus exigencias. A ti se te cayó la casa porque seguro que tú no oras. Así actúa el espiritualista.
Y no sabemos el daño que se hace con eso, hermano. Porque Dios a nosotros no nos ha puesto para ser jueces los unos de los otros. Mire, la iglesia tiene dos razones de ser en el mundo. Mateo capítulo 5, verso 13 y verso 16. Vosotros sois la sal de la tierra. La función de la sal es darle sabor a lo que se quiere digerir. Usted puede tener un pollo y ser el mejor chef, aliñarlo, guisarlo y ponerlo a pitar o a cocinar, y el vecino a la cuadra se da cuenta que hay una cocina alborotada porque el olor se riega. De ahí ustedes, los de Gaitán, sacaron ese cuento que dice: una arepa para comerme ese olor. Pero cuando lo que se guisó se lleva a la mesa y no se le echó sal, es insípido. La moral se viene al suelo. Igual sucede con la iglesia. Una iglesia que no vive para ayudar, una iglesia que no vive para darle la mano al caído, una iglesia que no peregrina para darle sabor a la vida, es una iglesia insípida. Pero luego Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, porque las tinieblas siguen apoderadas. Se enciende una luz y se pone encima de la mesa para que alumbre a todos los que están en casa. Y luego el Señor dijo: así alumbre vuestro testimonio delante de todos los hombres, para que ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros, hermano, dejamos esas dos razones y comenzamos a juzgarnos los unos a los otros, corremos el riesgo de quedar solos, porque el juez de los vivos y los muertos está delante de todos los hombres, y ese juez es el Señor Jesús. Por eso, cuando la Biblia habla del día del Señor, habla de lo que es el día de la ira de Dios, el día de Jehová, el día en que Dios va a traer su ira, no sus juicios, su ira sobre los gentiles y sobre Israel. Ese día no tocará la iglesia, porque para la iglesia no está establecido el día del Señor. Para la iglesia está establecida la manifestación de Cristo en gloria para llevarse a los que le aman. Los hermanos tesalonicenses estaban en tribulación, y alguien apareció y les dijo: lo que pasa es que ha llegado el día del Señor. Y ellos entraron en una confusión, y entonces es el momento propicio que el apóstol Pablo toma para darles la instrucción, porque no todo el que tiene pruebas, no todo el que tiene dificultades está recibiendo un castigo. Es necesario que vuestra fe sea probada como se prueba el oro. El oro
no se prueba con agua tibia. El oro se mete y se le coloca un soplete que fluye candela a más de 350 grados de temperatura. Pero hay algo ameno, y es que entre más candela se le pone al oro, más brilla, más se purifica. Y hermanos, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 1 y el verso 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y me gustaría que mire bien ahí, porque esta iglesia no pasará por la gran tribulación. Esta iglesia no estará bajo la ira de Dios. Romanos capítulo 8 verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida. Porque una cosa es estar en Cristo y otra cosa es estar con Cristo. Mire, le cito Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Al estar crucificado con Cristo, automáticamente muere el yo, que es el que nos genera problemas en la vida cristiana. Y luego Pablo dice: y ya no vivo yo, ahora vive Cristo y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alabanzas al Señor Jesús. Yo quiero esta mañana invitarle, porque Pablo dice: ¿quién nos librará de la ira venidera? Cuando Pablo habla de la ira venidera, está hablando de la ira que Dios va a traer sobre los gentiles, sobre el pueblo de Israel, una vez la iglesia haya partido de aquí. Y voy a pedirle que ubique su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Si cierto es que ese día de ira no es para nosotros, hay tres cosas que nosotros debemos conocer, porque esas tres cosas son tres señales que nos deben llevar a ubicarnos y conocer claramente la hora que estamos viviendo. Bendito sea el Señor. Lo primero que dice el apóstol en el capítulo 2 es: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, mire el consejo:
os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y luego dice el versículo 3, nadie os engañe, porque no vendrá ¿qué? El Señor o el día de ira. El día de ira, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y yo quiero esta mañana invitarle, porque aunque para nosotros no es ese día, hay 3 señales allí que sí son correspondientes o que sí toca con nosotros. La primera es la apostasía. ¿Qué es apostatar? Cuando tú vas al diccionario, encuentras que la palabra apostasía significa o quiere decir abandonar la fe, alejarse de la verdad conforme a la palabra de Dios. A pesar de que en el momento en que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, ya habían falsos maestros, la iglesia en su mayor parte estaba unida por la verdad de la palabra de Dios. La salvación, como dije antes, tiene doctrinas. Y vamos esta mañana a desnudar nuestro corazón delante de Dios. Porque hoy en nuestro medio hacemos un programa de alabanza y no tenemos dónde acomodar la gente. Hasta problemas con los vecinos tenemos por el ruido. Pero si hoy abrimos un programa de estudio bíblico, la gente se nos queda dormida. Y se queda dormida porque lo que menos le interesa a la gente es estudiar la palabra de Dios. Y por eso hemos terminado con divisiones. Hemos terminado diciendo que el que cree que Jesucristo es un Dios cualquiera es de los nuestros. Que el que se va de la iglesia amargado y forma su tolda aparte es de los nuestros. Yo pastoreo una familia que tristemente entraron en ese incidente. Y a veces me dicen, hermano, es que es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Mire, si yo como pastor desertara hoy de la iglesia, ¿usted sí cree que yo voy a predicar otro Jesús que el que he conocido? Jamás. ¿Usted sí cree que si yo me fuese a abrir una tolda aparte ahora, voy a predicar una doctrina diferente a esta? Cuando por ella he sido salvo, cuando por ella he sido establecido, cuando por ella mis ojos han contemplado la luz de la verdad. Y a través de esta doctrina, Jesucristo me ha dejado ver grandes cosas en estos 30 años de ministerio. Pero hay un pecado que se comete, mire. Tú
Toda injusticia es pecado. Pero hay dos pecados que detesta Dios, que le generan náuseas a Dios. Y son el pecado de la idolatría y el pecado de la adivinación. Esos dos pecados llevan a Dios a vomitar al que los comete. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios le dijo a Moisés: enséñales el Shema. Deuteronomio 6:4, Deuteronomio 4:39. Y la razón de que les repitiera el Shema cada día no era que Israel supiera que su Dios era uno, porque eso hasta el diablo lo sabe. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. La razón era que Israel se guardara del pecado de la idolatría. Y por eso Dios le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios. Pero el secreto no está en el uno numérico, en la propiedad. Jehová nuestro, no el Dios de ellos, el Dios nuestro, el único, el soberano, el que nos amó cuando no éramos nada, el que vive por poder propio, el que cabalga sobre las alturas, es mi Dios. Y note que dice: Jehová nuestro, Dios uno es. En el capítulo 4, el verso 39, viene y le dice: aprende pues hoy y razona en tu corazón que Jehová nuestro Dios es Dios arriba en el cielo, abajo, debajo de las aguas, abajo de la tierra, y no hay más. El problema que llevó a Israel a quedar postrado en el desierto fue la idolatría. Bendito sea el Señor. Y el otro pecado es la división. Hermano, la iglesia es un cuerpo y este cuerpo no se puede dividir. No se puede dividir. En San Juan 19:34 hay algo que nosotros leemos y decimos: ¿y esto qué quiere decir? Mucho. Dice: cuando los soldados se acercaron a los ladrones, al verles muertos, procedieron a quebrarles los pies. Pero cuando se acercaron a Cristo no le quebraron los pies, porque Cristo no puede ser dividido. A él le introdujeron la lanza en el costado y de su herida vertió sangre y agua. Era entonces cuando se le daba luz a esta iglesia. Una mujer, cuando va a dar a luz, lo primero que hace es romper fuente, agua. Pero cuando las dilataciones aumentan y ha llegado el tiempo de que el niño debe nacer, hay sangre, porque el niño abre matriz. Hermano, esta iglesia tuvo luz en la cruz del Calvario, y el que dio a luz a esta iglesia no lo hizo por soledad, no lo hizo por dolor. Como dice el himnólogo,
de tal manera me amó. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera, algo insondable hacia arriba y hacia abajo, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabanzas a Dios. El Salmo 22, que es un salmo mesiánico, dice, y no fue quebrado, dividido, hueso suyo. Por eso esta iglesia ha crecido. Por eso esta iglesia tiene vida. Por eso esta iglesia anda nutrida por sus coyunturas. Por eso esta iglesia ha venido arrasando todo lo que por delante le ponga el enemigo. Por eso esta iglesia tiene que ir de victoria en victoria, de poder en poder, porque esta iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Alabanzas a Dios. Pero la apostasía, hermano, nos ha tocado a nosotros. Y sabe, hace un tiempo usted se encontraba un cristiano y en él habían tres cosas que lo caracterizaban. Número uno, lo identificaba que creía en la palabra de Dios. Era un fiel, un acérrimo abrazador de la verdad. Número dos, para él la deidad de Cristo era fundamental. Y número tres, él se gozaba de haber sido salvo por fe en el Señor Jesús. Había celo, hermano. Y ese celo a muchos nos llevó a tener problemas y muy serios. Muy serios. Partiendo de que ese celo por la verdad nos llevaba a no entregarle el púlpito a cualquiera. Y cómo había de temor en ese tiempo. Pero fue pasando los días y la apostasía se ha ido anidando en nuestra vida. Hoy, aún desde nuestros púlpitos se dice, ¿quién dijo que para ser cristiano se necesita tanto capricho? Oh, mi hermano, no son caprichos, son principios. Son principios. Hoy vivimos en tiempo de incredulidad. Y no es incredulidad pagana. Hoy vivimos en tiempo de incredulidad cristiana. Porque la apostasía que hoy vivimos y de la que Pablo le habla a los tesalonicenses como primera señal de la manifestación del hombre de pecado, no está afuera, está aquí dentro de nosotros. Hoy tenemos gente que dice ser cristiana, pero niegan la eficacia del cristianismo. Hoy tenemos gente que después de haber caminado tanto tiempo, están claudicando entre si Jesús sí es el único Dios verdadero o es un enviado del cielo.
Y por eso hoy entre nosotros y la religiosidad se está extendiendo un puente. Y hermano, ese puente no lo podemos permitir. Mire, Jeremías 15:19, abra la Biblia y verá. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Pero mire la exigencia: y si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Qué es lo precioso que nosotros tenemos? Hermano, esta doctrina. Mire, le cuento una anécdota. Hace un mes estuve en un seminario bíblico organizado por CLC. Y yo me hice inscribir porque he sido noveleroso. Y donde a mí me hablan, van a hacer un seminario, voy. Cuando yo me metí allá y vi la cantidad de gente que apareció, me cogí la cabeza y dije: Dios mío, ¿en dónde me metí? Habían pastoras y pastores de todas las denominaciones. Y las noticias se riegan. Yo no me presenté, pero hubo alguien en un formato que uno llenaba de inscripción. Dijeron: es Jesús solo. Y yo miraba, me tenían por arrinconado como un gato en medio de un gallinero, achicopalado. No me daban la palabra. Y yo estaba observando todo lo que allí se decía. Hermanos, aprendí algo. Que no donde la olla pite están sudando gallina. Pero hermano, yo quiero decirle esta mañana, hermano, la doctrina que nosotros tenemos, hermano, no la tiene ninguna denominación en la tierra. El nombre que nosotros conocemos, hermano, es la riqueza más grande. Yo sé quién es el Señor Jesús. Y hoy entiendo por qué Job, en medio de su tribulación, dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y después de cosecha está mi piel, en mi carne yo he de ver a Dios. Y yo quiero aconsejarle esta mañana: no somos de los mismos. No somos de los mismos. Partiendo, no somos de aquí, ni nos parecemos a nadie. Somos únicos. Alabanzas a Dios. Pero hoy vivimos tiempos, como dije antes, de apostasía. Hoy vivimos tiempos donde hemos abandonado la doctrina, hemos abandonado el celo y hemos abandonado la fe. Y esto había sido profetizado por el Espíritu Santo. Primera de Timoteo capítulo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, hoy, algunos de los nuestros bautizados en el nombre de Jesús apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano, ¿qué hace un cristiano, un hijo de Dios, con la verdad, con la revelación más grande que hemos recibido?
comiendo basura en Enlace Global. ¿Qué hace hoy un hijo de Dios que está completo? Porque el que está en Cristo está completo. Escuchándole basura. Y si los amigos están aquí, luego le digo por qué digo basura. A Carlos Álvarez Victoria. Y digo basura porque Carlos Álvarez Victoria es uno de los peores blasfemos que hay a través de la radio contra el santo nombre de Jesús y esta iglesia. Yo pregunto, ¿qué hace un hermano perdiendo el tiempo ahí? Si usted conoce la verdad. Y si no la conoce, permítame decirle. Primera de Juan capítulo 5 verso 20 dice: pero el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y yo no sé cómo diga su Biblia, pero la mía dice: y estamos en el verdadero, en Jesucristo su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y mire cómo termina el apóstol Juan diciendo: hijitos míos, guardaos de qué. Y entonces usted, ¿por qué no entiende eso? Alabanzas al nombre de Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y esos hombres no están afuera, están aquí. Y mírenle la identidad, verso 5, que tendrán apariencia. Una cosa es tener apariencia y otra cosa es ser. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita o desecha. Hermanos, hoy vivimos rodeados de apóstatas. Le voy a contar algo que encontré donde estoy administrando ahora. Un hombre de casi 30 años de bautizado, muy querido. Y fui a visitarlo en estos días y me dijo: hermano, yo no creo en eso de el bautismo del Espíritu Santo. Y me interesó ese tema y le dije: ¿por qué? Y me dijo: ya le digo por qué, pastor. Para mí, cuando hablan en lenguas, para mí eso no es de Dios. Y me le acomodé en el sillón y le dije: tráigame un tinto por favor, que esto va bueno. Y le dije: ¿y por qué no crees en ello? Y me dijo: eso no es para nosotros hoy, eso fue para los hermanos adelante. ¿Pero por qué? Y me dijo: vea, me dijeron que ayunara para ser lleno, ayuné y no lo logré. Me dijeron que diera diezmos, los di más de lo que me correspondía
y nunca hablé nuevas lenguas. Me dijeron que estuviera cultos enteros de rodillas. Lo estuve y nunca lo fui. Yo he hecho de todo y nunca lo experimenté. Así que he decidido creer que eso es mentiras. Y le dije, ¿qué más tiene que decir? Y me dijo, no. Le dije, ahora siéntese y escúcheme. Y le dije, abra la Biblia. Porque lo que a nosotros nos caracteriza es la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra. Si alguno ministra, ministre conforme a la palabra. No le pongas ni le quites, para que no seas hallado mentiroso. Y entonces le dije, venga, le muestro la promesa. Y venga, le muestro el día que se cumplió. Y le di un paseo por la Biblia, San Juan 14. Lo llevé a Hechos 2. Y le dije, mire lo que dijo Pedro lleno del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y me dijo, pastor, usted lo ha dicho. Y le dije, no, pero le voy a preguntar algo. ¿A usted lo llamó Dios o no lo llamó Dios? Y entonces el hombre empezó a llorar y me dijo, hermano, perdóneme. Hoy comprendo el error de mi acción. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, yo no me bauticé porque Dios trató conmigo. Yo me bauticé porque Dios sanó a mi madre de una enfermedad crónica que tenía. Hermano, el error más grande es tratarle de pagar a Dios los favores que Él nos ha hecho. A Dios no le debe nadie nada, porque Dios no negocia con el hombre en la tierra. La salvación es un regalo que Dios da. Todo lo que nosotros tenemos ha sido dádiva venido del cielo, porque nada recibe el hombre si no le es dado de arriba. Y me tocó cogerlo y luchar y orar. Y ahí está el hombre animado. Y le dije, ¿quién dijo que para recibir el Espíritu Santo hay que ayunar? ¿Quién dijo que para recibir el Espíritu Santo hay que diezmar? No, todo eso lo hacemos porque somos hijos de Dios y tenemos gratitud. Pero el bautismo del Espíritu Santo se recibe por fe. Alabanzas a Dios. Aleluya. Segunda señal, la primera para que venga el día del Señor es la apostasía. La tenemos hoy totalmente cumplida. La segunda es la manifestación del hombre de pecado. Hermano, la Biblia habla de 3 misterios. 4 misterios, perdón, y se los voy a describir. Primero, el misterio de la iglesia, Efesios 3. Que en el Antiguo Testamento era un misterio, en el Nuevo Testamento fue revelado. ¿En qué radicaba ese misterio? No ministerio, misterio. Que Dios de judíos y gentiles levantaría un solo pueblo haciendo la paz. Una vez la iglesia apareció, surgió con la resurrección de Cristo de entre los muertos, ese misterio se acabó. Segundo misterio, el misterio de nuestra transformación. Primero de Corintios 15. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. ¿Cómo? En un abrir
y cerrar de ojos. Misterio número 3. Primero de Timoteo 3:14. El misterio de la piedad. Estas cosas te escribo para que si tardo en ir a verte, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte del Dios viviente. Y ahí viene la declaración de ese misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ayúdeme. Dios fue predicado a los gentiles. Dios fue visto de los ángeles. Dios fue creído en el mundo. Dios fue recibido arriba en gloria. Alabanzas a Jesús. Pero viene otro misterio. Por eso le dije, le voy a citar 4. Y es el misterio de la iniquidad. El diablo ha sido un imitador. El diablo no es creador. El único creador es Dios y lo tenemos a favor nuestro. El diablo es imitador. Viene un momento, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Y ese misterio de la iniquidad radica en que Satanás va a levantar un hombre a quien la Biblia llama hijo de pecado, hijo de perdición, el anticristo. El diablo le va a dar todo su poder y este a su vez se va a sentar en el templo que el pueblo judío va a reconstruir. Y él se va a sentar haciéndose pasar por Dios y pidiendo que lo adoren. La Biblia lo llama hombre de pecado. Y cuando ese misterio entra en su furor, entonces el mundo le va a abrir las manos y el corazón. San Juan 5:43, Cristo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese hablando del anticristo, del hijo de perdición, del hombre de pecado, de ese que va a resultar del misterio de la iniquidad, si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. Y sabe, este hombre de pecado contrasta con Cristo. Cristo es el salvador del pecado. El anticristo es el hombre de pecado. Cristo es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El anticristo es el instrumento del diablo. Cristo es la verdad. El anticristo será el padre de la mentira. Cristo es Dios manifestado en carne. El anticristo se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios. El programa de todo ello, usted lo mira proféticamente en Daniel capítulo 9, versículo 24. Y usted comienza a leer y va a mirar donde el ángel le dijo a Daniel: 70 semanas están profetizadas o determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre la santa ciudad de Jerusalén. Ahí no dice
para la iglesia, porque le reitero, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Entiende pues que desde la salida del sol hasta la muerte del Mesías, hasta la manifestación del Mesías, habrán 62 semanas. Luego cuenta otras 7, que fue lo que sucedió en la reconstrucción, en la ida de Cristo al Calvario, en su regreso en gloria. Y queda una semana, la semana 70. Nosotros estamos viviendo el día de Jehová, el día que hizo Dios. Salmo 118, verso 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. En este día hay salvación, en este día hay sanidad, en este día hay liberación, en este día hay identidad, en este día los cielos están abiertos y la bendición de Dios cae sobre la iglesia. En este día se predica el eminente regreso de Jesús al mundo. Pero ¿sabe una cosa? La iglesia está viviendo los últimos segundos del día de la gracia. Cuando la iglesia sea levantada, entonces para la iglesia vendrá un hermoso anochecer. Para el mundo vendrá un triste amanecer. Y yo quiero esta mañana, hermano, porque la tercera señal es el que impide. Y el que impide, pero antes de ir con ese que impide, quiero decirle, mire, el 15 de este mes de mayo, en la ciudad de Bogotá, Monseñor Juan Vicente Córdoba salió públicamente y dijo que el ser gay no es pecado. Públicamente puso en tela de juicio la identidad sexual de los apóstoles y dijo: de los 12 apóstoles, alguno pudo haber tenido ese problema y eso no es pecado. Por tanto, la iglesia apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y dijo: la comunidad LGTBI, o sea, la comunidad de gay, de transexuales, de homosexuales, puede ser santa, pueden criar, porque no procrean, y la iglesia los abriga con todo su amor. Y dijo: y no es pecado ser gay. Yo escuchaba a ese animal, porque eso es uno ser más animal que cualquiera. Y entonces yo pensaba, ¿qué fue lo que hizo? ¿O cuál fue la última gota que llevó la ira de Dios a ser derramada sobre la generación de Sodoma y Gomorra? ¿No fue ese? ¿Acaso no dijo Cristo: y será como en los días de Noé, que muchos se estarán dando en casamiento ilícito? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hermano, el mundo está descompuesto en su totalidad. Mire, le cuento otra. Hace poco en Brasil
se firmó el tratado del ecumenismo, donde todas las sectas religiosas de la tierra se unieron a la iglesia madre y firmaron de que predicarían y estarían bajo la supervisión de la madre. Y el 75% de congregaciones evangélicas del mundo entero firmó el tratado. Pero hay un 25% que no lo firmó. Y ese 25% no es trinitario. Ese 25% no es dualista. Ese 25% no es mormonista. Ese 25% está formado por el pueblo de Dios debajo del cielo, que cree que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Alabanzas a Jesús. Y no lo vamos a firmar, porque nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Y nosotros sabemos a quién le hemos dado la vida. Nosotros sabemos tras las pisadas de quién vamos. Nosotros sabemos cuál es el que nos ama de verdad. Nosotros sabemos quién es el amado nuestro y lo estamos esperando. Por eso la tercera señal es el que impide. Y yo quiero decirle, iglesia querida, esta mañana, por allá en el 96 Dios me permitió ser pastor acá, y hubo algo que yo experimenté acá: el celo, la sed del que se bautizaba por ser lleno del Espíritu Santo. Y yo recuerdo las fiestas que teníamos con Dios acá, y empezábamos a adorar a Dios, y había momentos donde los que tocaban los instrumentos tenían que estarse inquietos, porque había una exquisita presencia, y se hablaba en lenguas, se recibían dones y ministerios, habían sanidades, Dios hacía proezas y maravillas. Hermano, ¿qué nos está pasando hoy? Hoy hay gente que se bautiza y ya no le ven necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Hoy nuestros púlpitos los están ocupando personas bautizadas en el nombre de Jesús, pero que no han sido llenos del Espíritu Santo. Y hermano, es un requisito, es una necesidad. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos. ¿Por qué la decadencia para evangelizar hoy? Porque no hay poder, hermano. ¿Por qué la decadencia para ponerle las manos al enfermo y declararlo sano en el nombre de Jesús? Porque no hay poder. ¿Por qué, hermano, nos estamos sentando en la misma mesa y a comer de un mismo plato con el que no ama a Dios? Porque no hay espíritu de discernimiento. Y hoy la iglesia tiene que volver por la senda antigua, ser llenos del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas como el Espíritu Santo de que se hable. Porque si el anticristo no se ha manifestado públicamente, se debe a que el Espíritu Santo todavía reside aquí. Pero en el día en que suene la trompeta y la iglesia sea sacada de aquí,
el Espíritu Santo no estará más aquí. Y ese día vendrá la manifestación pública del anticristo. Hermano querido, Dios nunca ha castigado al justo con el impío. Mire, cuando Dios fue a castigar la generación prediluviana, primero escondió a Noé y después vino el juicio sobre la generación. Y dice la Biblia, solamente 8 personas fueron salvas. Cuando fue a destruir a Sodoma y a Gomorra, sacó a Lot y Sodoma llevó del juicio. Cuando fue a destruir al faraón y a su séquito, primero sacó a Israel. Hermano, viene el día de Dios. Día de ira, día de angustia para los hombres, día de dolor para los moradores de la tierra. Pero antes de que el día de Dios venga sobre la tierra, los cielos se van a abrir. Una trompeta que no la va a escuchar cualquier hombre en la tierra. No, el sonido de la trompeta es para oídos selectos. Solamente lo van a escuchar los hermanos en Cristo que hayan dormido con la esperanza de su resurrección, y la va a escuchar la iglesia. Cuando esa trompeta suene, hermano, se van a desquebrajar tumbas de mármol. Cuando esa trompeta suene, los sepulcros van a ser abiertos, y en presencia, no sé si del sepulturero, de los que hayan en el campo, muchas tumbas van a quedar vacías. Y va a haber un exe o exe del barrio Gaitán. Desaparecieron tantos. Y cuando usted sintonice la radio, va a haber otro extra del barrio El Poblado. Desaparecieron tantos. De Cali desaparecieron tantos. De Estados Unidos tantos. De Alemania tantos. De Europa tantos. Y va a haber confusión. Va a haber confusión sobre los moradores de la tierra. Nos buscarán y no nos van a hallar. Pero gracias a Dios por los descarriados. Y ojalá, si hablo con usted esta mañana, le cambie el rumbo a la vida. Porque va a haber un descarriado que cuando el CTI o el cuerpo investigativo llegue a casa indagando acerca de lo sucedido, ese saldrá con lágrimas en los ojos y con este libro que nunca amó para haberlo escudriñado, y les dirá: señores del Estado, no busquen la gente que ha desaparecido. No es un secuestro. Así la NASA diga que se fueron para la luna, no los busquen en la luna. No están en ningún polo de la tierra. Y abriendo la Biblia le dirá: se cumplió lo que Cristo prometió. Él vendría por su iglesia un día y llorando dirá: fui parte de ese pueblo, estuve en culto con ese pueblo, cantaba los cánticos de ese pueblo, pero me quedé porque nunca amé la salvación de mi alma. Yo quiero invitarlo esta mañana a que esté en sus pies, hermano. Esta mañana, de una cosa yo estoy seguro:
Jesucristo mi Salvador está aquí. Y está aquí porque Él es Dios de pactos. Él es Dios de amnistía. Él es Dios de segunda oportunidad. Él es Dios de misericordia. Él es Dios que ama con amor eterno. Y yo quiero abrirle el altar esta mañana a un amigo. Amigo, fuera de Cristo no hay salvación. Amigo, fuera de esta iglesia no hay otra iglesia en la tierra que ame a Jesús y que sea amada por Jesús. Yo quiero orar por usted esta mañana. No importa qué gravedad sea la de tu pecado. Permíteme decirte esta mañana, la sangre de Cristo todavía lava, todavía limpia. La sangre de Cristo todavía despercude. Y quiero orar por usted esta mañana. Y si aquí hay un hermano que algún día cometió el error de irse, que viene viviendo en pecado y viene camuflado en la iglesia, esta mañana aquí no estamos para ser juez tuyo. Aquí no estamos para pisotearte. Aquí no estamos para señalarte. Esta mañana estamos para abrigarte. Estamos para darte la mano. Estamos para interceder por ti esta mañana. Yo le abro el altar esta mañana. ¿Quién necesita de Jesús? Vendrá el día de Jehová. Vendrá el día de Dios. Vendrá el día del Señor. ¿Y tú dónde vas a estar? Solamente hay dos lugares: el cielo o la tierra. El cielo para los que nos vamos con el Señor. La tierra para el que se quede aquí. Dolor, angustia, desolación y la condenación sobre el cuello. Iglesia, vamos a levantar las manos. Si aquí están los diáconos, venga, yo los invito, hermano. Si hay comité de intercesión, venga, lo invito esta mañana. Vamos a orar por esta gente. El que esté firme, mire que no caiga. Y creo yo que esta mañana Dios tiene un mensaje claro. Misericordia quiero y no juicio. Porque no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Vamos a levantar las manos, por favor. Que el Señor esta mañana nos ayude, que el Señor esta mañana nos abrigue, que el Señor esta mañana nos dé entendimiento para tener un cambio de conducta, de actitud si es necesario. Hermano, estamos inscritos en el libro de la vida. No dejemos que el pecado nos borre de ahí. No dejemos que el amor a este mundo nos lleve a soltarnos de la mano de Jesús. Oremos esta mañana. Eterno y buen Dios, te damos gracias en este amanecer por tu bondad infinita, tu amor inefable. Te damos gracias, Cristo soberano, porque eres bueno. Te damos gracias esta mañana por extender tus manos de amor, por abrigarnos en tu velo de misericordia. Señor, esta mañana yo presento los que están en el altar, amigos e hijos tuyos que en cualquier circunstancia de la vida se han desviado del camino. Presento esta iglesia que tienes en este sector, columna y baluarte de la verdad, para pedirte, Dios, que la ayudes, que la bendigas, que permitas que en cada uno de los aquí presentes flore la justicia, resplandezca la gracia tuya. Permítenos, Señor, entender que hemos sido salvos
para ser guardados de la ira, y que nuestra esperanza es partir contigo a la misma gloria.